Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Bienvenido una vez más a este su programa, Una Palabra de Poder. Hoy traemos un tema que va a ser edificante y de mucha bendición para usted y sus familiares. Por eso le pedimos que le dé like, se suscriba y comparta. Hoy traemos el tema identificando la fuente del sufrimiento. Hoy queremos invitarle a que comparta la transmisión, se suscriba y le dé like para que pueda expandirse y llegar a muchas más personas, los cuales sabemos que al igual que usted van a ser bendecidos con este contenido, lo cual hemos estado analizando a profundidad y sabemos que va a ser de un contenido liberador, de un aliciente y de mucha bendición para usted. Queremos de alguna manera dejarle saber que se tuvo que regrabar dado a ciertas circunstancias atenuantes que se presentaron a nivel técnico, identificando la fuente del sufrimiento. Y para ello queremos tener una lectura en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 15 al 23. Considerar estos versos para tener la introducción de nuestro contenido de hoy. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Escucha bien, estad siempre gozosos. Aquí el apóstol Pablo hace una aseveración y la segunda que hace es, o el segundo mandato más bien, orad sin cesar. Y hay algo que quiero recalcar aquí, y es que para orar no necesariamente tiene que ser un cristiano confeso, sino una persona que entienda que es un pecador y que tiene que proceder al arrepentimiento. Y todo aquel que se aparta y se arrepiente y se aparta de su pecado alcanzará misericordia, porque nuestro Señor es fiel para perdonar. Dad gracia en todo. Escucha bien, amigo y hermano. Da gracia en todo. No por las cosas buenas que te sucedan, sino en todo. Porque todo cuanto nos acontece tiene un propósito, aun cuando no alcancemos a conocerlo y entenderlo en el momento. ¿Sabe por qué hay que dar gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque si el Señor, siendo Dios, nos dio a su Hijo, y su Hijo, siendo Dios, no escatimó esfuerzo para sacrificarse para que nosotros seamos salvos por Él, ¿cómo no hemos de estar agradecidos? También dice, no apaguéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos fue dado como consolador luego de la ascensión de Cristo para guiarnos a toda verdad y justicia hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador. Dice que no menosprecie la profecía en el verso 20, porque sin ella el pueblo se desenfrena. Todos sabemos y entendemos que un pueblo sin palabra de Dios se desenfrena. Aleluya. Dice también que hay que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque así como existen profetas genuinos y hombres y mujeres de Dios con valores y principios, también los hay que se han infiltrado para dañar la reputación del evangelio y traer confusión, dolor y sufrimiento a aquellas personas que andan buscando refugio. Aleluya. Ateneos de toda especie de mal. Y esto es una invitación que les hacemos a todos nuestros escuchas y los que nos están viendo por estos medios. Hay que apartarse de todo lo malo. El mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nótese bien, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que enfatizar en el orden que Pablo establece, en el que él menciona lo que hay que mantener irreprensible. Comienza por espíritu, alma y cuerpo. Es precisamente el orden en el que están establecidas las cosas. Porque lo que es cuerpo es físico y materia, y es sombra de lo que no se veía, y de lo que no se veía fue hecho lo que hoy podemos ver. Dicho esto, queremos ir profundizando en lo que es el tema de hoy, tomando como referencia lo que acabamos de tener de lectura. Y el tema de hoy es identificando la fuente del sufrimiento. Sufrimiento es una palabra que solo de escucharla ya comenzamos a sufrir. Y lo cierto es que nadie quiere sufrir. Nadie se complace en tener padecimiento. Pero aquí estamos hablando de que hubo alguien que nos está instando, aguardando irreprensiblemente, a estar siempre gozoso, a orar sin cesar
y a guardarnos en espíritu, alma y cuerpo para la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que Pablo menciona a Jesucristo, porque este mismo Pablo era aquel que infringía sufrimiento a los seguidores de Cristo y que luego le tocó sufrir por la causa de Jesucristo. El sufrimiento, aunque no es una sensación agradable, no siempre va a ser infringido para destruirte o dañarte. El sufrimiento puede venir también por causa de la voluntad del Eterno para formar un carácter en nosotros. Pablo le tocó padecer por la causa de Cristo, pero Cristo le tocó padecer por la causa del mundo. Y si vamos a hablar de sufrido, no hubo uno mayor que Cristo Jesús, el cual aceptó toda la carga de nuestro pecado, el cual aceptó ser mutilado hasta el punto de que cuando fue crucificado no soportó todo el día. Según lo que está establecido en la palabra y sabemos y creemos, Cristo murió primero que los demás compañeros que fueron crucificados a su lado. Y todo eso a causa de lo mutilado que estaba su cuerpo y de lo deshidratado que alcanzó a estar. Aleluya. Así que si hablamos de sufrimiento, ninguno comparado con el de Cristo, por causa tuya y mía. Quiero también citar el texto del capítulo 55 del profeta Isaías, verso 8 al 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Dios firma este verso para hacerle entender al hombre que el camino del hombre no es ni se puede asemejar a una molécula de los caminos del Señor, y que los pensamientos de Dios están muy por encima de la limitada capacidad del hombre, y de un hombre que está limitadamente a una transitoriedad en esta tierra. Así que también el profeta Jeremías dice lo siguiente en el 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz, pensamiento de bien y no de mal. Nunca ha habido algún pensamiento destructivo de parte del Señor para su creación. Y estamos hablando no de cualquier Dios, sino de un Dios que al crear la tierra también creó todo tipo de provisión que habría de satisfacer la necesidad de su ser creado antes de él crear a ese ser llamado hombre. El Dios que creó los mares, el Dios que estableció los cielos, el Dios que despejó la tierra, el Dios que creó el jardín del Edén, el Dios que creó los peces, el Dios que creó las aves, el Dios que creó los árboles, los animales y las bestias del campo, para que el hombre tuviera no solo herramientas, también creó los metales, sino también para que tuviera sustento de alimento, de frutos, y que estos frutos se replicasen hasta el día de hoy. Aleluya. Estamos hablando de que un Dios que apenas había creado dos criaturas humanas, creó sustento para miles de millones que hoy estamos sobre la tierra y que nos vamos a seguir multiplicando, y aún así nunca se agota la provisión. Estamos hablando de un Dios que nunca improvisó. Estamos hablando de un Dios que siempre ha pensado en nuestro bienestar y nuestro sustento. Y si el sufrimiento llegó a la tierra no es porque estaba en los planes del Señor, sino porque el hombre a causa de la desobediencia trajo consigo la muerte y el sufrimiento. No obstante, el Señor mismo sabía que el hombre no alcanzaba a tener las cualidades para pagar el precio de la salvación. Y tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que padeciese por nuestro pecado. Y tú y yo, amado amigo y hermano, alcancemos salvación y redención. Pero cuando digo que no estamos hablando de cualquier Dios, es porque estamos hablando de un Dios que le dio al hombre los metales, que le dio al hombre el árbol, para que ese hombre tomara un ramo de un árbol, tomara hierro de los metales mineros, forjara una hacha, creara el mango de esa hacha, cortara un árbol, hiciera de él un madero y crucificara a su hijo, alabado sea el nombre del Señor. Un creador siendo asesinado por las criaturas. De ese Dios estamos hablando. De un Dios que si no escatimó aún su propia vida por tu salvación, no creo que sea capaz de complacerse en tu sufrimiento. El caso es que hay que identificar la fuente del sufrimiento para poder lidiar con aquel sufrimiento que va a forjar tu carácter y para poder librarnos de aquel sufrimiento que solo trae el enemigo para hacernos daños. Así que Pablo le dice a los filipenses, y escuche bien esto, y la paz de Dios, oiga bien, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará y guardará nuestros corazones y guardará nuestro pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios. La paz de Dios está diseñada para guardar nuestros corazones y para guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué hacemos énfasis en los pensamientos? Porque tenemos que recordar que los pensamientos se radican en nuestras mentes y la causa del sufrimiento es precisamente donde se origina, en el campo de batalla más cruento y más grande conocido por la humanidad. Muchas veces creemos que el sufrimiento comienza con lo que nos pasa de manera externa, con la pérdida de un ser querido, alguien que amamos, un pariente cercano, los padres, hermanos, esposa, amigo, un diagnóstico médico que pueda significar una sentencia de muerte, una crisis económica, la quiebra o la pérdida de inversiones, quiebra de negocios, situaciones financieras, ser humillado o avergonzado por terceros, ya sea en público o en privado, o porque simple y llanamente las cosas no hayan sucedido o transcurrido como esperábamos. Pero hay algo que el Señor me mostraba, y es que el sufrimiento empieza en la mente. Por eso la palabra hace énfasis en estas cosas que hemos leído en Primera de Tesalonicenses y también en las citas bíblicas que hemos tenido de Jeremías, de Isaías y de los Filipenses, escrita esta epístola por el apóstol Pablo. ¿Qué ocurre con esto? Y es que un pensamiento equivocado, si no se detiene o se reprende oportunamente, se va a convertir en una emoción. Esta emoción va a ser alimentada por sucesos y acontecimientos reiterados que pueden terminar convirtiendo esta emoción que se va a asentar luego en el alma y que va a afectar a todo nuestro cuerpo y nuestras decisiones a tomar. Esta emoción, una vez que se alimenta, se asienta en el alma. Y este estado del alma termina afectando todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y por eso es que Pablo hace énfasis en el verso 23 de que debemos de ser guardados en espíritu, alma y cuerpo de manera irreprensible para el día de nuestra redención. ¿Sabes qué? Nosotros no somos los únicos que hemos descubierto que el campo de la mente es la fuente del sufrimiento. Satanás lo sabe. Él pudo identificarlo también. Así que él no puede tomar tus manos para obligarte a hacer algo indebido o para cometer atrocidades. Él no puede obligarte a hacer nada. Así como la Biblia señala que tenemos libre albedrío, el mismo Dios tampoco nos obliga a tomar decisiones ni a hacer nada. Hay un campo de batalla y es la mente. Y esta es precisamente donde se está librando la guerra más extraordinaria de todo el mundo conocido. Y esta guerra no es secular. Hace unos días estaba en un centro médico llevando a mi madre a practicarse algunos estudios y allí se presentó una profesional de la psicología con un grupo de estudiantes y estaban impartiendo una charla sobre salud mental. Allí ellos hablaban de algunas señales que se han de manifestar cuando una persona no tiene una buena salud mental y de cómo prevenir ciertos acontecimientos o de que estos se agraven. Y allí aprovechamos el escenario para hacer algunas preguntas. Y aquellas preguntas pudieran parecer algunas inquietudes. Y yo manifestaba las siguientes inquietudes. Aceptamos que los pensamientos son inmaterial, que no pueden ser tocados. Aceptamos que los pensamientos se asientan y son procesados en la mente humana, cuya mente forma parte del cuerpo. También aceptamos que que la mente humana no es palpable, pero aceptamos que existe y que forma parte de nuestra naturaleza. Aceptamos que estos pensamientos llegan a la mente humana y que son procesadas en la mente humana y que luego se convierten en emociones y acciones. Podemos aceptar que las emociones y las acciones no tienen una explicación porque son sentimientos que no podemos tocar ni podemos tampoco escribir, dibujar o esquematizar. Pero sabemos y aceptamos que estos pensamientos procesados en la mente, convertidos en emociones, van a determinar las acciones y la conducta de los individuos, dependiendo del tipo de pensamiento. Si es positivo, nuestras acciones serán positivas y si son negativos, nuestras acciones serán negativas. Pero también aceptamos y creemos, y está comprobado científicamente, que los pensamientos, cuando son negativos,
luego se traducen en padecimientos que terminan afectando los órganos vitales del funcionamiento del cuerpo, manifestándose no solamente en acciones para agresiones a terceros, sino también como enfermedades que terminan limitando la buena función del individuo e incluso del comportamiento que se considera idóneo o adecuado. Todo eso lo aceptamos. Y si aceptamos estas cosas, entonces estaríamos diciendo que estas cosas no palpables existen y que forman parte del hombre. También estaríamos aceptando que al ser inmaterial es espiritual, por ende es sobrenatural. Entonces, ¿cómo podemos pretender combatir o luchar contra algo inmaterial, que es sobrenatural, que es espiritual, trabajando solo con aquello que sí podemos palpar, que es la materia del cuerpo? Entonces digo yo lo siguiente: para poder combatir aquello que es inmaterial, que es espiritual, que no se puede palpar, se necesita alguien que tenga acceso, poder y autoridad en el mundo espiritual para combatir aquello que afecta finalmente la conducta y el accionar humano. Y ese es Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios, el cual nos fue dejado como guía, consuelo y fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué enfatizamos con esto? Que Jesús sabía esto. Jesús sabía que un estado del alma termina afectando nuestro cuerpo y nuestras decisiones. Por lo que vemos que el salmista en el capítulo 44 dice, en el capítulo 42, más bien, corrijo, dice: el alma es el asiento de las emociones, confirmando lo que estamos manifestando. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Pablo hace mención de estas cosas en estos dos versos del capítulo 4, porque él sabe que el hombre es susceptible a la ira, pero la ira no llega porque sí. La ira llega por pensamientos procesados a través de acontecimientos que suceden al hombre que no son considerados como positivos o benévolos. Al procesar estos pensamientos, ya sea por ser objeto de alguna situación de un tercero, se manifiesta como una ira. Pero Pablo hace una advertencia: aunque proceses el pensamiento y eres susceptible a la ira y cedas a la ira, no le dé lugar al pecado, tampoco le dé lugar al diablo. Cuando Pablo dice airaos pero no pequéis y no deis lugar al diablo, bien claro está dejando establecido que Satanás no puede lograr obligarte a hacer nada, pero puede infiltrarse en tus pensamientos para que tú a la vez pueda convertir esos pensamientos negativos en emociones que te lleven a tomar acciones de pecado y que le den el espacio a él para él lograr sus objetivos. Pablo está haciendo una advertencia aquí de no darle lugar al diablo. Jesús lo dijo más simple: desecha la ira, rechaza el enojo, porque a través del enojo y la ira, aleluya, le sucede el pecado. Por eso hoy hemos venido con este tema para identificar la fuente del sufrimiento. La fuente del sufrimiento no es más que aquellos pensamientos procesados de una manera inadecuada, que luego se convierten en emociones, que traducen acciones que terminan provocando sufrimiento. Es por ello que usted ve personas que han cometido atrocidades y que luego en un estado de karma comienzan a decir: no sé lo que hice, y comienzan a ser atormentados por aquellas acciones que incluso pueden manifestarse como desgracias que tanto se estamos viendo en nuestra sociedad. Ahora, ¿dónde comenzó todo? Todo comenzó en la mente, con un pensamiento martillante que fue albergado hasta que dio a luz el pecado, cediendo a la ira y al enojo a través, aleluya, de la manipulación de los pensamientos negativos de los espíritus malignos. Eso es darle lugar al diablo. Aceptar los pensamientos que no vienen de Dios, aceptar los pensamientos que no son benévolos, aceptar esos pensamientos, permitirle albergarse en tu mente, ser procesado y convertirse en emociones. Por eso hoy hemos venido a traer este tema, porque sabemos que va a ser de gran bendición, que va a ser un aliciente, que va a ser refrigerante y que va a ser liberador. Recibe esta palabra, pero no la conserve para ti solo. Compártela para que pueda llegar a muchos otros que la están necesitando. Porque hoy no solo vamos a identificar la fuente, te vamos a dar las estrategias para no permitirlo. Y las estrategias no las he inventado yo.
ni ningún otro sabio o docto en la palabra. Las estrategias la dejó el mismo Cristo redactada. Dice la palabra que no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sabe lo que te está diciendo? Esto parece un simple cliché, parece un simple verso, pero no. Aquí está la clave para evitar el sufrimiento. Aquí está la clave que te hace neutralizar el sufrimiento. No permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Para alguien estar enojado tiene que haberle sucedido algo que al final se convierta en un pensamiento y que ese pensamiento, aleluya, si tú dejas que el sol se ponga y lo alberga por mucho tiempo, se va a convertir en una emoción. Este verso lo que te está dando las estrategias para evitar que un pensamiento inadecuado a causa de un enojo se convierta en una emoción que luego te lleve a actuar de una manera incorrecta, que pueda convertirse en una atrocidad, una desgracia, o que pueda convertirse en una separación matrimonial, o que pueda convertirse en un atropello verbal, psicológico, maltrato, ya sea para hijos, amigos, compañeros de trabajo, colegas o socios de negocio. Aquí la Biblia nos está enseñando que hay una clave para evitar el sufrimiento, que hay una clave para neutralizar la fuente, y es no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es ser más sabio que el enemigo y dar el paso de valentía que tanto nos cuesta. Sacrificar nuestro ego y pedir excusa aun cuando no seamos los provocadores de la situación. Procesar aquellas situaciones que nos suceden, lidiar con ellas de manera sabia, llevar todo a un plano, revirtiendo el esperado mal que nos acontezca por parte del enemigo y convertirlo en un escenario de aprendizaje y de madurez. No dejar que nuestro enojo sea cubierto por la sombra de las noches. Hay que lidiar con eso y neutralizar la fuente del sufrimiento. El punto número 1 que queremos tratar es la conexión entre mente, espíritu y cuerpo, que Pablo nos pide y nos señala que debemos de guardar irreprensiblemente. En el capítulo 23, verso 7 de Proverbios, el sabio Salomón dice lo siguiente: tal cual es el pensamiento en su corazón, es el hombre. ¿Sabe lo que está diciendo? Que según sea tu pensamiento, estará condicionado tu corazón y serán tus acciones. Por tanto, cierta y verdaderamente queda confirmado y ratificado que el campo de batalla más cruento es la mente del hombre. Por eso en esta hora hemos venido a identificar esa fuente para que tú puedas contrarrestar todo lo que te ha hecho sufrir y que no haya ningún sufrimiento que no sea más que aquel que va a formar un carácter en ti a favor de lo que Dios, del propósito de Dios en tu vida. Así que ya hemos podido ir identificando la fuente del sufrimiento y a su vez vamos a ir identificando las causas que lo provocan. Alabado sea el nombre del Señor. Oh bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por nuestro hermano Juan y ese cafecito que nunca se queda. Bien rico. Aleluya. Proverbio 23:7 deja claro: según sea tu pensamiento, va a ser tu accionar. Así que si tú quieres tener un buen proceder, si quieres tener éxito en la vida, si quieres ser libre de todo sufrimiento, que no sea más que aquel que el Señor quiera permitir para formar tu carácter, tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que rechazar todo pensamiento que tú entiendas y sepas que te pueden llevar a convertirse en malas emociones que luego te lleven a tomar acciones incorrectas. Si pienso, dice el enemigo, susurrándole al ser humano, si la persona piensa que no vale, vivirá como alguien que no vale. Si la persona piensa que no sanará, vivirá toda su vida enferma. Si la persona piensa que Dios lo abandonó, vivirá como un huérfano espiritual. Si la persona piensa que nunca podrá lograr nada, vivirá como un miserable. Si la persona siempre está pensando de manera negativa, negativa será su vida, negativas serán sus acciones y negativo será todo en su derredor. Pero si la persona entiende que lo que está en su pensamiento será lo que motive a su corazón, y lo que motiva a su corazón será lo que le lleve a lograr y alcanzar sus metas, sueños y realidades, entonces va a reemplazar todo pensamiento negativo por pensamientos positivos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué? Te traigo noticia. La ciencia confirma lo que la Biblia enseña.
Hay gente que cree que la ciencia y la palabra están divorciadas, pero yo quiero decirte que la ciencia se complementa con la palabra y que la ciencia y que la palabra no hace más que confirmarse a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia ha determinado que el estrés crónico debilita el sistema inmunológico. Escuche bien. ¿Y de dónde proviene el estrés? El estrés no es más que el cúmulo de pensamientos negativos que generan impotencia en el individuo, que se convierten en emociones que trastornan, aleluya, el sueño, el accionar, el ánimo de la persona. Entonces dice que el estrés debilita el sistema inmunológico, provocando que esta persona, cualquier virus que su sistema inmune puede destruir con facilidad, logre provocar afecciones mayores por no estar en la condición de crear ese mecanismo de defensa en su cuerpo fruto del estrés que proviene de pensamientos que se convierten en emociones que convencen al individuo de que es un impotente y que no podrá lograr nada de lo que se propone. Así que en esta hora nosotros hemos venido a ayudarte a identificar la fuente del pensamiento. Y fíjate que bien, que también hemos podido aclarar que la ciencia y la palabra no están tan distantes como se cree. También la ciencia ha comprobado que la ansiedad provoca insomnio, tensión muscular, problemas digestivos. ¿Y sabes qué? Aleluya, esto es extraordinario. En una participación de una prédica hablábamos de que el estómago es el segundo cerebro humano, porque en el estómago existen las neuritas sensoriales y que pueden equiparar a la misma cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro. Así que si tu estómago está enfermo, todo tu cuerpo lo estará. Y si este estómago y estos sistemas musculares están tensos, están debilitados, están afectados, fruto de la ansiedad y del estrés, tenemos que recordar que la fuente del estrés y de la ansiedad es la mente, por aquellos pensamientos que se logran colocar y que logran generar en ti la impotencia y la inseguridad, la duda, la fatiga, entre otros aspectos. También enseña y descubrió la ciencia que la depresión puede traer dolores físicos y fatiga extrema e incluso llevar a las personas al deseo del suicidio, a desvivirse. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Jesús dijo en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida. Él sabía que el afán roba la salud. Y vamos a tratar de definir la palabra afán. La palabra afán no implica que no trabajes, que no labores, que no emprendas, que no quiera avanzar, que no quiera, eso no significa que no te preocupes, por generar divisa, por generar bienestar. No, lo que te está diciendo es que aquello que tú te consideras incapaz de resolver, no lo tomes como algo que termine enloqueciendo y debilitando tus funciones mentales, sino más bien que confíe que aquel que te llamó es fiel para ayudarte a salir de toda situación o circunstancia en la que te encuentres. Es decir, que reemplace todo pensamiento negativo que te haga generar impotencia, estrés y ansiedad por la fe y la confianza en aquel que si dio su vida por ti, no será capaz de llevarte a resolver cualquier situación por la que esté pasando. Hoy he venido a decirle a personas que sus pensamientos lo tienen tan agobiado que no quieren incluso salir de las cuatro paredes en las que se encuentran. He venido a decirle a personas que identifique la fuente de su sufrimiento. La fuente del sufrimiento son pensamientos que te han convencido de que no puedes, que te han convencido de que no lo lograrás, que te han convencido de que no vales nada. Yo vengo a decirte que tu valor es tan extraordinario que no pudo ser encontrado en la tierra con qué comprarte. Así que tuvo Dios que valerse él mismo de la provisión para recuperarnos, de la sangre de su Hijo amado. Fíjate a ver si vales tan poco. Vengo a decirte que cambie de mentalidad, que el pensamiento que debe albergar en tu mente es de que hubo un Dios que se hizo hombre, que padeció en tu lugar y murió por nosotros para que tú y yo tengamos vida eterna. Hoy vengo a decirte que el pensamiento que debe de procesar y de convertir en una emoción que se asiente en tu alma es de que hay un Cristo Redentor que al partir a preparar morada para nosotros nos dejó a su Santo Espíritu. El pensamiento que tiene que albergar es que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu vida hoy y te está diciendo: saca todo pensamiento impuro y trae a colación el sacrificio de la cruz y el retorno de Jesús que ya está por suceder. Alabado sea el nombre del Señor. El punto número 2 es preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad que está devastada porque ha habido una degeneración muy acelerada del proceder del ser humano.
Y todo esto proviene de que hay personas que no son capaces de diferenciar entre un pensamiento y otro, que a la vez se convierten en emociones y que comienzan a ver como algo normal. Y no lo están viendo como algo normal porque ellos entienden que lo es, sino porque cuando un acontecimiento se da reiterada vez en diferentes niveles sociales y en diferentes culturas, entonces la gente empieza a creer que es normal. Pero vengo a decirte que no lo es. Esta proliferación de enfermos mentales y esta proliferación de gente extremadamente estresada, esta proliferación de feminicidios, de genocidios, de homicidios, no viene más que fruto de pensamientos negativos que las personas albergaron, que luego se convirtieron en emociones que terminaron traduciéndose en sus acciones, de la cual hoy muchos se arrepienten y que no alcanzan a entender por qué procedieron de esa manera. Ese aumento que ha habido después de la pandemia, de tantas situaciones de estrés, de traumas mentales, no es coincidencia ni casualidad. Han formado parte de la estrategia de Satanás para él poder tener más alcance en el campo mental, debilitando a la persona hasta un grado en la que él alcance tener lugar. Y es precisamente lo que Pablo le advirtió a los filipenses: no le den lugar a Satanás. Cada vez que un pensamiento negativo te visite, reemplázalo con algo positivo que te ayude a avanzar y a vencer en el campo de batalla más grande que es tu mente. Punto número 1 de cómo llegamos aquí. Respuesta número 1, por creer las mentiras del enemigo. En Génesis 3, Eva creyó que Dios le estaba escondiendo algo bueno. Cuando Satanás se le acerca y le dice: no, Dios sabe que el día que coma del árbol conocerás el bien y el mal. Dios no le estaba ocultando nada al hombre. Siempre Dios ha sido transparente. Siempre Dios ha deseado lo bueno. Y por eso introduje este tema, hablando de cómo el Dios que permitió que la criatura matara al creador, creó provisiones cuando solo habían 2 seres humanos para miles de millones que hoy somos. Así que ese Dios no creo que te esté ocultando nada bueno, sino más bien que Dios sabía que el hombre no estaba en la capacidad de manejar el conocimiento del bien y del mal. Dios se había enfocado en modelarle al hombre como nosotros los padres lo hacemos con nuestros hijos, para que una vez que nuestros hijos quieran ser como nosotros, pudieran alcanzar a entender la realidad y la razón por la que Dios le había creado. El hombre tomó del árbol prematuramente y por eso fue como que si un niño tomara la llave de un camión, de un tractocamión, patana o tratopala, como le llaman en algunos países, y comenzara a conducir. En vez de trasladar la carga de un lugar a otro, lo que provocó fue un desastre. Y hoy estamos viviendo la consecuencia de ello. El hecho de que el Padre nos haya perdonado no significa que las consecuencias dejen de estar allí. Y hoy nos hemos convertido en personas vulnerables, a fruto de que Eva albergó en su mente un pensamiento que colocó Satanás, un pensamiento de mentira. Hoy quiero decirle a aquellos que se han dejado engañar por Satanás y que con una manera astuta y estratégica lo arrastró hasta ciertas condiciones de potrimería en la cual se encuentran enfermos, desvalidos, postrados. Quiero decirte que hoy vengo a hablarte de la verdad que Cristo, la palabra que sana, que redime, que levanta, que fortalece, que perdona. Ese Cristo te está diciendo que reemplace todo pensamiento negativo por los pensamientos de bien que tiene el Señor sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cada vez que creemos una mentira, sufrimos. Por ende, debemos de rechazar toda palabra de mentira que venga de Satanás y también de sus discípulos. Sí, de sus discípulos, porque cada quien tiene seguidores. Satanás también tiene lo suyo. Número 2, por falta de renovación mental. Pablo dice a los romanos: renovaos y transformaos por medio de ¿qué? De vuestro entendimiento. Pablo le está diciendo que hay una temporada en la que lo que te funcionó antes ya no te va a funcionar en esa actualidad. Por eso debemos de permanecer constantemente leyendo la palabra. Pablo por eso le dice a los tesalonicenses, donde introducimos la lectura: oren sin cesar. No pueden dejar de orar. No solo estén gozosos, oren, porque la oración traerá la revelación que va a renovar tu entendimiento y tu conocimiento. El caso es que hoy recibimos una palabra y queremos albergarla hasta el último de nuestros días y hacernos dirigir única y exclusivamente por esa palabra. Pero la misma Biblia enseña que su palabra es nueva cada mañana. Por tanto, debemos de renovar nuestro entendimiento a través de la lectura de la palabra de Dios. Sí, en ella encontrará la respuesta. Porque quiero decirte que esta hora, amado amigo y hermano, que tú andas buscando profecías de profetas y palabras de videntes, pero no hay mayor profeta que su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 3. Por influencia de la cultura. Pablo le dice a Filipo en 4:8, no pensás solo en lo verdadero,
Pablo le dice, pensad solo en lo verdadero, en lo justo, en lo puro y en lo amable. ¿Sabe lo que le está diciendo? Rechaza todo. Pasa por este filtro, por este tamiz, todo lo que llegue a tu mente. Solo lo que es puro, solo lo que es verdad, solo lo que es justo, solo lo que es amable, solo lo que es afable. Eso vas a pensar. Pero el mundo siempre tratará de llenarnos de mentira, de miedo, de envidia y de comparación. Y es una de las razones por las que mucha gente están sufriendo. No ni siquiera porque Dios ha permitido sufrimiento en su vida. No ni siquiera porque un tercero le ha querido hacer sufrir. No, simple y llanamente porque le han dado lugar al diablo. Y el diablo ha sembrado en ello envidia, comparación, ha sembrado en ello el miedo y ha sembrado en ellos mentiras. Y se han dejado regir por esos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque no utilizaron el filtro que nos dio Pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 4, verso 8 en adelante. Rechaza todo lo malo. Filtra, y todo lo que no sea bueno, recházalo. Todo lo que no sea amable, recházalo. Todo lo que no sea afable, recházalo. Ningún pensamiento que al tú procesarlo no cumpla con estos criterios, no lo acepta en tu mente. Porque una vez que lo acepta, te dije, se convertirá en una emoción. Y luego que sea una emoción, se asentará en tu alma. Y el salmista dijo en el capítulo 42 de los Salmos que el alma es el asiento de las emociones. Y esas emociones luego se terminan convirtiendo en acciones que terminan afectándote no solo a ti, sino también a todo el que te rodea. Punto número 4 de cómo hemos llegado hasta aquí. Por heridas no sanadas. Recuerdos dolorosos que seguimos revisando constantemente, alimentando nuestro propio dolor. Hay personas que fueron heridas en su infancia, en su niñez o su adolescencia, o en un momento de su adultez. Y cada vez que van a hablar y van a expresarse o van a lidiar con la sociedad o a interactuar, lo hacen a través del dolor. Y por eso ves que sus mensajes son de odio. Aun cuando predican la palabra, tú sientes el peso del odio en lo que dicen. Porque están procesando lo que enseñan y lo que predican a través de sus experiencias de dolor. Gente que no han sanado sus heridas interiores. Por eso hoy vengo a decirte que sigues sufriendo porque no has pretendido buscar lo que te dará la sanidad. Debe de pasar por un proceso de sanidad interior para que puedas expulsar todo aquello que produce amargura en ti y deje de transmitir esa amargura a través de las palabras que dice que vienen del cielo. Así que una de las razones por las que la persona sigue sufriendo es porque no ha querido sanar. Vengo a invitarte a que te someta a un proceso de sanación a través del cual pueda ser liberada tu mente y esos pensamientos negativos y esas emociones que ya se asentaron puedan ser extirpadas. Quiero decirte que hay uno que tiene el poder de que luego que un pensamiento se vuelve una emoción y que se asienta en tu alma, Él tiene el poder para liberarlo y ese es el Espíritu Santo de Dios. Reemplaza aleluya, el lugar que ocupa toda herida no sanada, todo pensamiento impuro, reemplázalo llenándote del Espíritu Santo de Dios a través del ayuno, de la oración y la palabra. Alabado sea Cristo Jesús. El punto número 3 es la solución. Todo el mundo que tiene un problema quiere una solución. Y hoy no solo hemos venido a identificar la fuente del sufrimiento, también hemos venido a compartir la solución. ¿Sabe cuál es la solución? Jesús. Jesús dijo en un momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en otro dijo, yo soy el que da la paz. Pero no una paz cualquiera, sino una que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento es Jesús. Él no solo quiere quitar tu dolor, quiere cambiar tu forma de pensar. Así que la manera más fácil y el atajo más seguro para un cambio de mentalidad, para una metanoia, es dejar que Cristo Jesús entre en tu vida. Aleluya. Pero no por una mera confesión, sino también con acciones. Porque no se trata solo de palabras, sino de actitudes. No se trata solo de pensamientos, sino de convertirlo en una emoción. Aquí te invitamos a que el pensamiento sobre Jesús lo albergue en tu mente, lo procese, lo convierta en una emoción para que se asiente en tu alma. La única razón por la que muchos se apartan del camino es porque pensaron en ser cristianos, pero no convirtieron ese pensamiento en una emoción que se asentara en su alma. Como solo se quedó en los pensamientos, aunque actuaron por mucho tiempo como cristianos, vino Satanás y reemplazó el pensamiento por otro impuro y terminaron apartados. De lo que se trata hoy es no solo enseñarte cuál es la fuente del sufrimiento, sino también enseñarte la fuente del gozo, de la paz, del regocijo y de la libertad plena. Y ese Cristo Jesús alberga como pensamiento la naturaleza de Cristo Jesús.
Jesús. Conviértela en una emoción. Deja que se asiente en tu alma para que ella domine tus acciones y tus actitudes. Cuando Cristo se convierte en una emoción que embarga tu alma y todo tu ser, todo tu proceder será conforme a su voluntad y a su dirección. Cuando Cristo dijo, yo voy a dejar un guía y un consolador, se refería al Espíritu Santo, a través del cual nosotros podemos recibir la llenura plena de Cristo Jesús. Por eso cuando procesamos y albergamos el pensamiento de Cristo, del arrepentimiento de nuestro pecado, de nuestra separación del mal, esto se va a convertir en una emoción que se va a asentar en nuestra alma. No es una emoción cualquiera, es una sensación de libertad plena, es una sensación de paz, es una sensación de regocijo que te llena, que te domina, que te hace sentir pleno sin importar las circunstancias. Así que amigo que me está escuchando, que te siente desolado, que no ha conocido ni ha alcanzado a descifrar la palabra paz ni regocijo, hoy vengo a hablarte de ese pensamiento que Cristo Jesús, que aunque no puede ser tocado, tiene la capacidad y la potencia de influenciarte no solo a ti, sino todo aquel que te rodee y que entre en contacto contigo. En el momento que tú permitas que Él entre en tus pensamientos, que tú lo proceses hasta convertirlo en una emoción que forme parte de todo tu ser, de tu plenitud de existencia. Aleluya. Entonces vas a experimentar algo que nunca querrá que sea parte de ti. Hay algo que tienen en común o que tenemos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, que hemos experimentado algo que no queremos que sea parte de nosotros. Yo al leer al salmista cuando le dijo al Señor, no permita ni quite nunca tu Santo Espíritu de mí, no entendía, alcanzaba a entender lo que él decía hasta que comencé a experimentarlo. Es que cuando uno comienza a experimentar la llenura plena del Espíritu Santo, comienza a sentir que sin importar que el mundo se caiga a pedazos, tú te sientes pleno, realizado, libre, satisfecho, porque la presencia de Dios domina y gobierna tu vida. Así que te invito en esta hora a reemplazar todo pensamiento negativo que te tiene postrado, que te tiene enfermo, que te tiene agobiado, que te tiene cargado, con deseo de desvivir, con deseo de desaparecer. Hoy vengo a decirte que tienes que reemplazarlo por el pensamiento puro, benigno, verdadero, que es la salvación que nos dio Cristo a través del sacrificio en la cruz, que es el dominio de su Espíritu Santo, el cual es el Señor de la cosecha de estos tiempos. Yo vengo a declararte que eres parte, aleluya, de la vid, y que tú eres el pámpano que forma parte de la vid, y que vas a dar fruto. Y Satanás lo sabe. Así que Satanás nunca va a perseguir a nadie estéril. Si Satanás te ha estado persiguiendo y te ha estado agobiando y si te ha estado martirizando, no es porque no vales nada, es porque eres alguien que representa una amenaza para su gobierno. Aleluya. Porque yo me pregunto, si alguien va a la guerra y ve a un rival desarmado, no creo que se enfoque en atacarlo ni en repelerlo, sino en cautivarlo. Satanás cautiva a aquellos que no representan una amenaza, pero castiga a aquellos que sí los representan. Por eso ha sido objeto y víctima de persecución, de castigo, de desolación. No porque no vales nada, sino todo lo contrario. Porque el diablo identificó en ti una amenaza para su gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, y este es el punto número 4, asegura un futuro de bien. Jeremías 29:11 dice que Él nunca piensa mal acerca de nosotros, sino que siempre está pensando bien para cada uno de nosotros. Y el 5 dice que nos ofrece consuelo. En el capítulo 15 de los Hechos 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que cuando poseemos los pensamientos y tenemos el Espíritu Santo en nosotros y poseemos los pensamientos del cielo, no solamente recibimos del Padre, sino que el mismo Espíritu da testimonio de Cristo, de cuál es su plena y perfecta voluntad. Que si algún sufrimiento llega a nuestras vidas, no sea para dañarnos ni destruirnos, sino para formar un carácter en nosotros. Y que la verdad y la voluntad plena de Dios es que nosotros estemos bien, aleluya, gozosos, y que siempre estemos en comunicación con Él a través de la oración. El punto número 4 son los pasos prácticos para cortar el sufrimiento desde la raíz. Porque no basta con cortar las ramas, no basta con eliminar algunos pensamientos, sino con consagrar el depósito de ellos a aquel que tendrá hegemonía y dominio de tu mente para que Él pueda eliminar desde el principio todo aquello que quiera infiltrarse en tu mentalidad.
Punto número 1. Identifica la fuente del pensamiento. ¿Cómo podemos identificar la fuente del pensamiento? Es fácil. Un pensamiento que te lleve a satisfacer la carne es tuyo. Así que muchos se preguntan, por mucho tiempo se lo han preguntado, valga la redundancia, ¿cómo poder diferenciar la voz de Dios? Y los pensamientos no son más que voces que susurran a nuestra mente. Hay 3 voces que susurran en tu mente. La de Dios, la tuya y la del enemigo. La tuya es fácil de distinguirla. Siempre te va a llevar a complacer tu carne. La Biblia dice que el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne se opone. Es simple. Todo pensamiento que te lleve a complacer tu carne y a deleitarla no viene de Dios, ni tampoco del diablo. Escucha bien, sí, así como lo oyes, tampoco viene del diablo. Porque a Satanás no le interesa que tú complazcas tu carne. A Satanás le interesa que complacer tu carne te lleve a rebelarte contra Dios. Sí, así como lo escuchaste. El plan de Satanás no es si tú satisfaces o no tu carne, sino que lo que tú hagas te lleve a una desobediencia y a una rebeldía. Para que tenga esto claro y se te sea más fácil diferenciar las voces. Todo lo que viene de Satanás, todo pensamiento de Satanás, siempre te va a llevar a rebelarte contra Dios. Sea eso, escúchalo bien para que te quede más fácil poder diferenciar las voces. Porque una actitud de rebeldía contra Dios no necesariamente va a complacer tu carne. Puede que ni siquiera la complazca, pero con que te hagas rebelde delante de Dios para Satanás es suficiente. Porque el plan de Satanás no es que tú estés complacido, sino que seas un rebelde. Así que la forma más fácil de poder procesar los pensamientos, de filtrarlos y de conocer la diferencia es esta. Número 1, si complace tu carne, viene de ti. Si te lleva a rebelarte contra Dios, viene del diablo. Y todo pensamiento que te lleva a la presencia de Dios, a la consagración de Dios, a hacer el bien, a separarte del mal y a ser obediente, total y plenamente es de Dios y es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Esta es la forma más fácil de poder diferenciar las voces y de poder también filtrar los pensamientos. Todo pensamiento que te lleve a consagración, que te lleve a purificación, que te lleve a una unidad con el Espíritu Santo y a impartir lo que has aprendido y lo que has recibido, a compartirlo con otros para que sean beneficiados y que también alcance salvación, proviene de Dios. Todo aquello que te lleve a una rebeldía contra la ley de Dios, a desobedecer los estatutos de Dios, viene del diablo. Y todo aquel que te lleve a complacer tu carne, proviene de ti. Aquí está la clave para identificar la fuente de cada pensamiento. Número 2, reemplazar las mentiras con la palabra. No puedo, reemplácelo con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo te convence de que no puedes porque eres débil. Pero la Biblia enseña, cuando Pablo se quejó delante del Señor por su aguijón, que el mismo Dios le dice, bástate en mi gracia. Porque esto no se trata de tu fuerza, para que no te gloríes ni te jactes de que alcanzaste alguna meta o a ser realizado porque fuiste capaz. Se trata de su gracia, demostrando plenamente que el hombre no alcanza a tener el potencial para librarse del pecado, sino la gracia a través del sacrificio de la cruz, donde Dios entregó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que tu debilidad Dios la va a utilizar para demostrar que todo lo que alcanzaste no fue porque pudiste, sino porque Él se complació en hacer lo posible. Cuando venga, aleluya, una mentira, reemplázala con la palabra. Aleluya. Número 3, practica la gratitud. Pablo le dice a los tesalonicenses en el versículo 18 del capítulo 5, da gracia en todo tiempo y por todo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere hijos ingratos como ningún padre lo desea. Dios quiere hijos agradecidos, que sepan reconocer que Él es un Dios bondadoso, que Él es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso y que por su gracia y su amor infinito, que es lo que define su naturaleza, estamos aquí de pie. Si hoy está escuchando y viendo esta transmisión, es porque hay tiempo para tú cambiar de dirección. Es porque el Señor eligió este momento oportuno para reemplazar todo sufrimiento por la palabra de verdad y de vida que es Cristo Jesús. Número 4, rodéate de gente de fe. Hebreos 10:25, la comunidad de fe es un escudo contra todos los pensamientos destructivos. Porque cuando estás rodeado de gente de visión y de entendimiento en la palabra, nunca vas a escuchar nada negativo. Serán gente que te alentarán a continuar, que te animarán a levantarte, que van a insistir
en que aunque no lo vea, lo crea, porque si el Señor lo dijo de ti, lo va a cumplir. En conclusión, el sufrimiento muchas veces no comienza en las situaciones que nos suceden, sino en la interpretación que hacemos de ellas. Como docente, yo enseñé en una ocasión en la universidad que las situaciones o los acontecimientos no son más que el 10% de lo que sucede y el 90% de cómo lo procesa. Porque según veas lo que te sucede, así será la manifestación. Si hay un suceso en tu vida y tú ves que eso va a suceder para crear en ti una mayor madurez, así sucederá. Solo pasará transitoriamente para traer en ti madurez. Pero si lo ves como una desgracia, eso se va a manifestar. Porque tal cual es tu pensamiento, será tu corazón y terminarán siendo tus acciones. La fuente del sufrimiento es la mente. Es el campo de batalla en el cual te invitamos y queremos enseñarte a tener la gran victoria que Cristo procuró a través de su muerte y resurrección. El enemigo susurra, no hay salida. Jesús te dice, yo soy el camino, aleluya, la verdad y la vida. El diablo dice, no hay solución. Y Jesús dice, yo soy el redentor, aleluya, y que he venido a cambiar tu lamento en baile. Oh, gloria a Jesús. El enemigo dice, estás solo. Y Jesús te dice, yo estaré con vosotros hasta el último de sus días. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando adoptamos la mentalidad de Cristo, todo sufrimiento pierde poder e influencia en nosotros. Por eso el pensamiento que debemos albergar es Cristo Jesús en nosotros y con nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque su paz es más fuerte que la tormenta.